Saludos muchachos, bienvenidos a esta clase de Geografía de Venezuela, donde continuaremos hablando sobre las regiones de Venezuela. Ya en la primera clase de este corte estudiábamos sobre el proceso de regionalización y aquí vamos a hacer un poco más de énfasis en cada una de las regiones del país. Entonces, cabe destacar que de este tema ustedes van a realizar posteriormente una exposición, a cada uno le va a tocar alguna región y deben preparar un material de apoyo y la exposición como tal, grabarse exponiendo este tema. Entonces, eh, comenzamos. Como conversábamos en esa clase pasada, decíamos que Venezuela, en la legislación más reciente que especificó la clasificación de las regiones en el país, está conformado en las siguientes. La región central 1, que sería el estado Carabobo y Aragua; región central 2, que sería el distrito capital, y Miranda y Vargas, según el gobierno estado La Guaira. Está la región centro-occidental, que sería el estado Lara y Yaracuy; los llanos 1, que serían Apure y Barinas, Apure y Guárico, perdón; los llanos 2, que serían Barinas, Portuguesa y Cojedes; la occidental 1, que sería Zulia y Falcón; la occidental 2, que sería Mérida, Trujillo y Táchira; Mérida, Trujillo y Táchira; la región sur, que sería Amazonas, Bolívar y Delta Macuro; y la región oriental, que sería el estado Nueva Esparta, Sucre, Monagas y Anzoátegui. Entonces, de acuerdo a esto, vamos a ir apenas mencionando, porque es muy extenso, será muy extenso, algunas características de cada una de estas regiones, ¿ok? Resaltando aquellos aspectos de interés. Insisto, deben estar bastante atentos porque a cada uno le va a tocar exponer sobre una región en específico y en la clase que viene, el próximo viernes, se estará diciendo quién va a exponer cada región. Entonces comenzamos con la región central 1, formada por Carabobo y Aragua. Eh, Estos son dos estados centrales, obviamente, en su ubicación, por eso el nombre. Su economía principalmente se basa en la actividad industrial y comercial. De hecho, en lo que es el estado Carabobo, en Valencia específicamente, habían una de las zonas industriales más grandes de Venezuela. Entonces, en la actualidad quizá no está tan operativa, pero esa capacidad industrial está instalada. Asimismo está el estado Aragua, donde se realiza esta actividad. También se da mucho el comercio e incluso la actividad agrícola también es importante en algunas zonas eh, retiradas de las ciudades, como por ejemplo la Colonia Tovar, que pertenece al estado de Aragua. Allí se realiza una importante actividad, además de turística, agrícola, ¿ok? Una producción importante. Em, También esas variaciones del relieve permiten que haya mucha actividad turística, sobre todo en la parte de la costa. Vemos acá que hay una superficie, o sea, el tamaño de estos estados es relativamente pequeño comparado a las otras regiones. Apenas ocupan 11.664 kilómetros cuadrados y la densidad poblacional en estos dos estados es bastante alta. Pasa incluso de 300 habitantes por kilómetro cuadrado. Pues vamos a ver otras regiones donde la densidad poblacional es apenas de 4 habitantes por kilómetro cuadrado. Acá vemos algunos de los paisajes característicos de esta zona. Esta es una vista desde el Parque Nacional Henri Pittier, que es el primer parque nacional fundado en Venezuela, y está en entre el estado de Aragua y el estado de Carabobo. Esta es la bahía esta es Cuyagua, una de las playas más reconocidas de lo que es el estado Aragua. Y aquí vemos una fotografía del complejo de refinería Morón. ¿Okay? Acá se realizan importantes actividades petroquímicas para el país. Luego vamos a la región central 2, en la cual está el distrito capital, Miranda y Vargas. ¿Okay? También estados centrales, estados cuya densidad poblacional también es sumamente alta, incluso más de 500 habitantes por kilómetro cuadrado. Acá también la economía principalmente es industrial, comercial y financiera. ¿Okay? Y cabe destacar también que por estar acá la capital,
existen las sedes de los principales poderes o entes gubernamentales del país. Entonces, allí se concentran este tipo de entidades. En cuanto a las ciudades principales, está Caracas, Los Teques, está La Guaira también. Y en la superficie vemos que también es bastante pequeño en comparación al territorio nacional, apenas ocupa 9.880 kilómetros cuadrados. Vemos acá una fotografía aérea de lo que es la Gran Caracas y también un aspecto importante que es el teleférico de Mérida, de Caracas, perdón, que ocupa o que presta un servicio turístico a la comunidad en el sector turístico. También existen en estos estados sistemas de transporte que son también a partir de teleféricos, pero ya no es con un fin turístico, sino más bien un fin de traslado de las personas que viven en zonas retiradas para llegar de manera rápida a lo que es la ciudad como tal. Luego tenemos la región centro-occidental, de la cual formamos parte. Acá está el estado Lara y el estado Yaracuy. Son dos estados de tamaño mediano y aquí vemos que la densidad poblacional empieza a ser más baja, ¿ok? O puede estar calificada como densidad poblacional media, aproximadamente 30 habitantes por kilómetro cuadrado. Entonces, en estos dos estados, la actividad económica principal son la agricultura, la actividad industrial y también la agroindustria, que existen instalaciones que van dedicadas específicamente al procesamiento de alimentos para personas y también para ganado. Cabe destacar que un gran porcentaje de las hortalizas que se consumen en el país provienen de los valles de Quíbor o de la depresión de Quíbor, que son tierras muy fértiles, y se produce a tal nivel que permite exportar, comerciarse a otros estados del país. Entre las ciudades más importantes de esta región está Barquisimeto y San Felipe. Existen otras ciudades importantes como el Tocuyo, Caudare, que es una ciudad que colinda con Barquisimeto, entre otras. Y la superficie sí es más grande que las dos anteriores regiones que vimos, alcanza 66.900 kilómetros cuadrados. Entonces acá vemos la fotografía de el obelisco, un icono arquitectónico de la ciudad de Barquisimeto y un arco característico también de la ciudad de San Felipe. Luego vemos la región de los Llanos 1, conformada por dos estados bastante grandes, que son el estado Apure y el estado Guárico. Acá la economía va a ser principalmente formada por la ganadería extensiva. Recuerden que la ganadería extensiva es aquella que se realiza sin ningún tipo de instalaciones, sino que se hace a cielo abierto y dependiendo de las condiciones naturales, del clima, de la vegetación y de los suelos como tal. Entonces, también se da la agricultura con algunos rubros, algunas especies que se aprovechan y existen también la explotación de petróleo en la parte sur de estos estados. Entre las ciudades más importantes está San Fernando de Apure, que es la capital de Apure, y San Juan de los Morros. También existen otras ciudades importantes, pero cuando vemos la densidad poblacional, vemos que es una densidad poblacional muy baja. ¿Okay? Hay grandes extensiones de terreno que están prácticamente inhabitados. Pese a esto, existe un gran potencial en el sector turístico o ecoturístico. De hecho, existen atos. Los atos son una especie de haciendas con bastante extensión de terreno y estos aprovechan estas características naturales para promover el turismo. Entonces, existen atos que captan o que hospedan personas, hacen recorridos, tours dentro de sus instalaciones y esto se convierte en una actividad económica importante y que pudiera incluso aprovecharse mucho más. En cuanto al tamaño de estos dos estados, es bastante grande, o son bastante grandes, ocupan 141.486 kilómetros cuadrados y, como le decía, la densidad poblacional es sumamente baja.
Existen también actualmente una problemática muy fuerte con el tema de la guerrilla en la parte sur del estado Apure, ya que incluso se sabe que hay eh, fuerzas guerrilleras dentro del lado venezolano. Entonces, y todavía no hay un control como tal de esta situación. Luego están los Llanos 2, formado por el estado Barinas, Portuguesa y Cojedes. Estos tres estados también se caracterizan por tener un relieve principalmente plano, salvo lo que está colindando con la cordillera de los Andes, ¿okay? La parte noroccidental de Barinas, la parte norte de Portuguesa. Acá las actividades económicas también va a ser básicamente la ganadería extensiva, la agricultura, también el petróleo e incluso la silvicultura. ¿Okay? A pesar de estas características económicas, la densidad poblacional es baja. También existen vastas extensiones de terrenos que no son ocupados, no son habitados. Las ciudades principales son Barinas, Guanare y San Carlos. Y existe en los últimos años, o desde hace algunas décadas, una incipiente actividad agroindustrial también, una importante actividad en el sector agroindustrial. En la superficie que ocupan estos estados serían 65.200 kilómetros cuadrados. Esto que vemos acá es una plantación de girasoles, es típica en la temporada de sequía en algunos estados como el estado portuguesa, y un matadero industrial de gran parte del ganado que se produce, de la carne de res que se produce en los estados Barinas y viene a ser procesado en estas instalaciones. Luego tenemos la región occidental 1. Esta región está formada por el estado Zulia y el estado Falcón. Acá se mueve uno de los aspectos económicos más importantes para Venezuela. Tenemos la actividad petrolera, tanto a nivel de extracción de petróleo como de procesamiento y refinación. Existen en estos estados dos refinerías, la del Tablazo y la de Cardón, en las cuales se procesan o existe una capacidad instalada para el tratamiento del petróleo y sus derivados. Tenemos la ciudad de Maracaibo como una ciudad altamente poblada, y otras ciudades importantes como Cabimas, bueno, está Coro, que es la capital del estado Falcón, y hay una parte también de esta región que se caracteriza por ser agrícola principalmente, la de la parte montañosa del estado Falcón, lo que es la Sierra de Churuguara, la Sierra de San Luis, y el sur del lago de Maracaibo, que es principalmente agrícola, ¿ok? Acá, de hecho, en el sur del lago de Maracaibo se producen plátanos y también se da la actividad ganadera. En cuanto a superficie, son 63.100 kilómetros cuadrados, casi equivalente a la región anterior. Acá vemos una foto icónica del puente de Rafael Urdaneta, que está el puente sobre el lago de Maracaibo, que une la costa oriental con la costa occidental del lago. Y vemos acá también unas torres perforadoras que están sobre el lago. Recuerden que el petróleo que se encuentra en esta parte de Venezuela es petróleo liviano y por ende es un petróleo más costoso. Luego tenemos la región occidental 2, que está formada por los estados Táchira, Mérida y Trujillo. En otras ocasiones era conocida como región de los Andes. Y acá vemos que las actividades económicas principales son la ganadería, la agricultura, la hidroelectricidad y la educación superior. Hace años, el estado Mérida, por ejemplo, era un sitio privilegiado para cursar carreras universitarias, ya que existían acá o existen todavía, pero no funcionando en su mejor nivel, universidades muy reconocidas en una calidad distinguida, como la ULA, o la Universidad de los Andes. Existen también núcleos en Trujillo y en Táchira, pero existen también otras universidades y muchos de los jóvenes estudiantes del país o de las regiones cercanas, de estados cercanos, se iban a Mérida a estudiar. Entonces, entre las ciudades más importantes está Mérida, la capital, Trujillo, que es la capital del estado de Trujillo, y también está Valera, que es una ciudad
a pesar de que no es la capital de Trujillo, a nivel económico es más importante incluso que la misma ciudad de Trujillo. Y la ciudad de San Cristóbal, capital del estado Táchira. El relieve de esta región, como saben, es montañoso, formado por dos cadenas montañosas, que son la Sierra Nevada y la Sierra de la Culata. La Sierra Nevada es la que comienza en la depresión del Táchira y termina básicamente o colinda con la Serranía de Portugués. La superficie es de 79.580 kilómetros cuadrados y vemos acá dos imágenes de la Virgen de la Paz, que es un monumento religioso muy importante en el estado de Trujillo, y el teleférico de Mérida, que también es fundamental en la actividad turística de esa zona. Luego vamos a la región sur. La región sur está formada por el estado Bolívar, Amazonas y Delta Macuro. Esta es la región más grande, si sumamos todo lo que es la superficie que ocupa. Fíjense que casi medio millón de kilómetros cuadrados. Está formada por el estado Bolívar, Amazonas y Delta Macuro. Hay una muy baja densidad poblacional, aproximadamente 4 habitantes por kilómetro cuadrado, ya que, en primer lugar, debido a que las características naturales de esta región son complejas, zonas boscosas, montañosas y de difícil acceso, ríos de gran tamaño, de gran caudal, y esto limita el proceso de poblamiento. Pese a esto, se realizan acá distintas actividades económicas como la minería metálica. Acá se extrae hierro, bauxita para extraer aluminio. También se extrae oro y diamante incluso. Entonces, es una de las zonas también muy afectadas por la actividad minera. Recuerden que la minería es de las actividades económicas que más daño causan en la naturaleza. Entonces, también esa diversidad natural le permite que sea una de las zonas de mayor atractivo turístico del país. De hecho, hasta hace años, todo lo que son estas regiones, incluso pueblos indígenas, dependían económicamente del turismo. Entonces, es algo que todavía está ese potencial allí y es cuestión de saberlo aprovechar. En cuanto al relieve, como les decía, es montañoso, presentándose en algunos casos los tepuyes en la parte suroccidental, o suroriental, perdón, y existen también las penillanuras, que son formaciones planas, pero con una altitud importante. Entre las ciudades más resaltantes está Puerto Ayacucho, que es la capital del estado de Amazonas, Ciudad Bolívar, y Tucupita, que es la capital del estado Delta Amacuro. Y finalmente, tenemos la región oriental, que es aquella formada por el estado Anzoátegui, Monagas, Sucre y Nueva Esparta. Acá la actividad económica principal es la producción de petróleo y de gas. También, en vista de que tenemos zonas costeras, hay una gran explotación de la pesca, de la silvicultura también, o sea, de plantaciones de especies madereras y del sector turístico. De hecho, el estado de Nueva Esparta hasta hace poco era una zona que dependía principalmente del turismo. Hoy en día se ha venido abajo y, por supuesto, ha afectado la economía de toda la isla. Entre las ciudades más importantes está Maturín, Barcelona, Cumaná y la Asunción. Y el relieve pues está formado principalmente por llanuras costeras, los llanos orientales. Y en esta parte tenemos la cordillera oriental, que es una prolongación de la cordillera de la costa, formada por la serranía del Turimquire, que es una formación montañosa en el estado Sucre. Entonces, estos estados suman un total de 85.150 kilómetros cuadrados y vemos aquí fotos de lo que es una playa de la isla de Margarita y una fotografía del complejo petroquímico José Antonio Anzoátegui, uno de los más importantes de Venezuela junto al de Morón. Entonces, con esto finalizamos este repaso de las regiones de Venezuela. Para la próxima clase se va entonces a asignar la exposición
y a cada uno le va a corresponder una región para ser expuesta a través de un video y con un material de apoyo. Entonces, esto ha sido todo. Espero que sea de su agrado y recuerden consultar y plantear sus dudas e inquietudes a través del foro.